Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes en este nuevo video. Yo soy Rafael Cervantes y en esta ocasión vamos a ver tipos de variación. Muy bien, una variación se presenta cuando tenemos una, dos, tres variables o más. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que va a cambiar, no es constante, por eso se llama variación, que va a cambiar. ¿De acuerdo? Existen tres tipos de variación. Puede ser una variación directa, indirecta o inversa, o puede ser una compuesta de ambas. Vamos a establecer la diferencia entre cada una de ellas, ¿de acuerdo? Muy bien, una variación directa tiene como característica principal que si una variable aumenta, la otra también va a aumentar. Recuerden que aquí se representa a través solamente de dos variables, ¿sí? Si una variable disminuye, la otra también va a disminuir. A eso se le llama una variación directa. Matemáticamente decimos que dos cantidades son directamente proporcional si cumple que al dividir esas dos variables voy a tener una constante y a esa constante se le llama constante de proporcionalidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro y lo podamos establecer a través de una tabulación, de una gráfica, y lo vamos a demostrar matemáticamente. Muy bien, recordamos que una variación directa es cuando una variable aumenta, la otra también. En este caso vamos a suponer que tengo una pluma y vale 1.5 pesos o 1.50. Si tengo entonces dos plumas, aumentan las plumas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Aumenta el costo, van a ser 3 pesos. Si tengo 3 plumas, bueno, pues le aumentamos 1.5, que sería 4.5. Aquí se ve muy clarito en la tabulación si una variable aumenta, que en este caso son las plumas, pues el dinero, el costo también va a aumentar. Vamos a demostrarlo gráficamente. Una pluma vale 1.50. Ya ven que va aumentando las plumas y va aumentando el costo. Es decir, si yo tengo 5 plumas, va a costar 7.50. Si yo tengo 3 plumas, va a costar 4.50. Y así sucesivamente. Entonces, en la gráfica, si va de esta forma, significa que es una variación directa. ¿Por qué? Porque una variable aumenta, la otra también. Y esto lo hacemos con una regla de 3. Vamos a demostrarlo matemáticamente. Muy bien. ¿Cómo lo demuestro matemáticamente? Con lo siguiente. Decimos que una pluma es a 1.50. Por ejemplo, vamos a sacarla de 4. 4 plumas es a X. ¿De acuerdo? Si es una variación directa, es bien importante establecer que es una regla de 3. ¿Qué significa? Que X va a ser igual a 1.5 por 4 entre 1. Y entonces, si multiplicamos 1.5 por 4, esto me daría 6. Por lo tanto, 4 plumas va a costar 6 pesos. Entonces, estamos demostrando que tabulando, me doy cuenta de que una variable aumenta, la otra también. Gráficamente, si una variable aumenta, la otra también. Y matemáticamente, recuerden que para poder resolver el ejercicio es una regla de 3, el de enfrente por el de arriba entre el de enfrente. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo para que quede un poquito más claro. Dice, una motocicleta recorre 220 kilómetros en 2 horas. ¿Cómo le podemos poner entonces? 220 kilómetros equivale a 2 horas. Entonces, 220 es a 2 horas. ¿Cómo? ¿Cuántos kilómetros
Si no sé, le vamos a poner X. ¿Cuántos kilómetros vamos a recorrer en 5 horas? Es bien importante establecer que esa es la misma velocidad. Muy bien, vamos a establecer si es directa o no. ¿Cómo sabemos si es directa o no? Recordamos, si una variable aumenta, la otra también. Si una disminuye, la otra también disminuye. Dice, una motocicleta recorre 220 kilómetros en 2 horas. Entonces, ¿cuántos kilómetros va a recorrer? A la misma velocidad. Fíjense bien, imagínense que ustedes van en su coche y ya recorrieron 220 kilómetros en 2 horas. ¿Qué pasa si siguen manejando otra hora? Está aumentando el tiempo, entonces pues va a aumentar los kilómetros, ¿de acuerdo? Entonces es una variación directa. ¿Por qué? Porque al aumentar el tiempo aumentan los kilómetros. Entonces establecemos que una regla de 3, donde X va a ser igual a 220 kilómetros. Recuerden que una regla de 3 es el de enfrente, X es igual al de enfrente, cruzamos por 5 horas y entre el de enfrente, que sería en este caso 2 horas. ¿Esto a qué es igual? Multiplicamos 220 por 5, me da 1100 sobre 2. Aquí me darían kilómetros, hora, hora. En este caso, hora entre hora me da 1, como lo estamos dividiendo, y 1100 entre 2 me va a dar 550 kilómetros. Es decir, en 2 horas recorro 220 kilómetros y en 5 horas voy a recorrer 550 kilómetros. Ahí nos damos cuenta que es una variación directa. ¿Por qué? Porque al aumentar los kilómetros aumenta el tiempo. Muy bien, vamos a ver ahora lo que es una variación indirecta o inversa. Una variación directa o inversa se representa, acuérdense, con 2 variables. ¿Cuándo se representa inversa o indirectamente? Cuando una variable aumenta, la otra disminuye. O si una disminuye, la otra aumenta. ¿De acuerdo? Muy bien. La constante de proporcionalidad inversa sería y igual a la constante entre x. Eso es la variación inversa o indirecta. Es cuando 2 variables son directamente proporcionales. ¿De acuerdo? Es cuando se multiplican. Si nosotros de aquí despejamos la constante, por lo tanto, ¿cómo quedaría mi constante de proporcionalidad? Aquí nos damos cuenta de que sería, este está dividiendo, pasa multiplicando, x por y sería igual a mi constante k. Vamos a ver un ejemplo también utilizando una gráfica y utilizando una tabulación para ver cómo se comporta una variación indirecta. Muy bien. Fíjense bien, por lo regular las variaciones indirectas se dan en base al tiempo. ¿Sí? Vamos a suponer, 2 pintores van a tardar en pintar una casa 6 días. ¿Qué pasa si meto yo otro pintor? ¿Van a tardar más o van a tardar menos en pintar la casa? Entre más pintores, pues menos tiempo se tardan. Aquí nos damos cuenta que es una variación indirecta o inversa. ¿Por qué? Al aumentar el número de pintores, pues disminuye el tiempo para poder pintar una casa. ¿De acuerdo? Si ven la diferencia cuando una variable aumenta y la otra disminuye, recuerden, esto se da por lo regular en base al tiempo. Entonces, si yo pongo 4 pintores, pues va a ser la mitad. Se va a tardar 3 días en pintar la casa y así sucesivamente. Y aquí nos vamos a dar cuenta, cuando una variable aumenta,
los días aumentan, los pintores disminuyen. ¿De acuerdo? Aquí nos damos bastante cuenta. Por ejemplo, si tengo 2 pintores, me voy a tardar 6 días. Si tengo 7 pintores, me voy a tardar 1.7 días. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo demuestro matemáticamente? Ok, digo que 2 pintores se tardan 6 días. ¿Cómo? Vamos a sacar el de 5. 5 días es a X. Pero aguas aquí, ya no lo vamos a poder trabajar como una regla de 3, sino lo vamos a manejar de la siguiente manera. Hagan de cuenta que es un reloj. En este sentido, es como vamos nosotros a encontrar el valor de X. Es decir, X va a ser igual, reloj, 6 por 2 entre 5. Por lo tanto, X sería igual a 6 por 2 a 12 quintos. Si usamos nuestra calculadora, decimos que 12 entre 5 me va a dar 2.4. Es decir, en 5 pintores se van a tardar 2.4 días en pintar la casa. ¿De acuerdo? Entonces recuerden, cuando es inversamente proporcional, vamos a hacer la operación en base al sentido horario de un reloj. Bien importante esta parte. Ok, vamos a ver ahora una compuesta. Perdón, vamos a hacer ver el ejercicio. 12 trabajadores tardan 60 días en hacer una obra. Si el número de trabajadores se reduce a 10, pues obviamente vamos a tardarnos más, ¿de acuerdo? Entonces es una variación indirecta. Por lo tanto, vamos a establecer nuestra referencia. ¿Cómo quedaría? 12 trabajadores tardan, aquí le vamos a poner trabajadores, tardan 20 días en hacer una obra. Si el número de trabajadores se reduce a 10 trabajadores, X días, ¿de acuerdo? Como ya establecimos que es inversa, recordamos que cómo lo vamos a hacer con nuestro relojito, ¿de acuerdo? ¿Cómo queda? Entonces, esto queda de la siguiente manera. X va a ser igual a 20 días por 12 trabajadores entre 10 trabajadores. Esto va a ser igual a ¿qué? Multiplicamos 20 por 12 entre 10. Por lo tanto, se van a tardar 24 días. Este sería mi resultado. ¿De acuerdo? Este sería entonces nuestra variación indirecta. Muy bien. Vamos a ver ahora una compuesta. Una compuesta es cuando una variable aumenta, la otra disminuye, y otra vez una variable aumenta y la otra aumenta o disminuye. En este sentido es bien importante establecer que se establecen 3 variables, ¿de acuerdo? Para una variación compuesta tenemos que tener 3 variables. Es bien importante, jóvenes. Señores, muy bien. Vamos a hacer un ejemplo para que quede un poquito más claro. Fíjense bien. 9 pintores trabajando 8 horas diarias pintan un edificio en 12 días. ¿Cuántos días tardarán 18 pintores en pintar el mismo edificio trabajando 6 horas diarias? ¿Ok? Dice, 9 pintores van a trabajar 8 horas y se tardan 12 días. ¿Por qué pongo los días en medio? Porque es la X.
es la incógnita que me están pidiendo. Yo les recomiendo que siempre la X la pongan en medio. Hay que recordar que son 3 variables. En este caso son pintores, son días y son horas. ¿De acuerdo? Entonces, 9 pintores trabajan 8 horas por 12 días. 18 pintores trabajan 6 horas y vamos a ver cuántos días se van a tardar. Muy bien. Vamos a ver la primera parte. 9 pintores equivalen a 18 pintores. A ver, sería 9 pintores es a 12 días. Como 18 pintores es a X. Vamos a ver si es directa o inversa, es bien importante. Entre más pintores, más días o menos días. Es decir, 9 pintoras se van a tardar 12 días. 18, ¿cuánto se van a tardar? Es el doble, ¿verdad? Entonces es inversa. ¿Por qué? Si el número de pintores aumenta, pues los días van a disminuir. Por lo tanto, es inversa. ¿Cómo me queda? X va a ser igual a 12 por 9 entre 18. Por lo tanto, multiplicamos 12 por 9 entre 18. Me va a dar 6 días. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner aquí mi resultado. Aquí serían igual a 6. Muy bien. Ahora hay que establecer esta parte de aquí si es directa o inversa. Fíjense bien. 18 pintores tardan 6 días, pero utilizando 8 horas. ¿Por qué? Porque la relación la hicimos con 8 horas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces decimos 6 días es a 8 horas, se van a trabajar 8 horas. X, ¿cuántos días? Pero ahora trabajando 6, ¿de acuerdo? Por lo tanto decimos que 6 días es a 8 horas, como X es a 6. ¿De acuerdo? Y aquí también es inversa. ¿Por qué? Porque si una va a aumentar, pues la otra va a disminuir. Por lo tanto, nuestro relojito, ¿cómo quedaría? X sería igual a ¿quién? A 6 por 8 entre 6. Por lo tanto, 6 entre 6 me da 1 y mis resultados serían 8 días. Es decir, 9 pintores trabajando 8 horas diarias van a tardar 12 días en pintar un edificio. 18 pintores, aumentaron los pintores, pero disminuyeron las horas trabajadas, se van a tardar 8 días. ¿De acuerdo? Recordar entonces un pequeño resumen. Una variación directa es cuando una variable aumenta, la otra aumenta. O una disminuye y la otra disminuye. Es decir, las dos aumentan o las dos disminuyen. En la variación inversa es cuando una variable aumenta, la otra va a disminuir. O viceversa, si una disminuye, la otra va a aumentar. Recordar que estas dos es específicamente para 2 variables. Y la compuesta es cuando tenemos mínimo 3 variables. Nos vemos en el próximo video.